Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 31 de agosto del 2015, nuestra lección lleva por título Servir a las mesas. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre, alabado y bendito sea su santo nombre. Suplicamos su compañía en este momento y que usted hable, Señor, a través de su palabra, Señor, para que sus palabras conmuevan nuestros corazones y aprendamos, Padre bendito, una lección la cual nos ayude a ser unos buenos misioneros, buenos evangelistas en este tiempo que usted necesita, Señor, para que su obra se lleve a cabo y usted venga pronto. Gracias, Padre, por sus misericordias, por sus bondades. Le suplicamos, Padre bendito, que bendiga a todas las personas que nos escuchan y que bendiga en gran manera este ministerio, Señor. Quédese pues con nosotros. Se lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Servir a las mesas es el título de nuestro estudio de hoy. Y como recordamos, estamos hablando sobre Felipe como misionero en nuestra lección número 10 de esta semana. El texto para memorizar: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Servir a las mesas. Nosotros sabemos que estamos hablando de este gran personaje, Felipe, y este hombre de Dios fue digno de ser recordado, ya que si nosotros recordamos en el estudio del día de ayer, eh, él fue una de las almas que se ganaron a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces Felipe, a pesar de que él fue elegido solo como un diácono, como lo dice la palabra de Dios, y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, que es el libro que estamos estudiando en esta semana, el libro de Hechos capítulo 2, verso 44 al 47. Vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como vemos, esta es la vida de los primeros cristianos después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Este es el resultado que Dios permitió como testimonio de cómo el Espíritu Santo iba a comenzar a trabajar en personas las cuales en algún momento habían ignorado esta bendita promesa, estas buenas nuevas. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende y el Espíritu Santo es derramado, entonces se ve el fruto de esa gran semilla que fue sembrada, de esas semillas privilegiadas que fueron sembradas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo todos comenzaron a comprender el verdadero evangelio, comenzaron a practicar lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado, de convivir entre ellos, y por eso es que tenemos este testimonio, y esto debiera de ser aplicado en nuestros días. ¿Cómo estamos conviviendo en la iglesia? Porque aquí dice que todos los que habían creído estaban juntos, y que entre ellos tenían en común todas las cosas, si no les hacía falta nada, porque si les hacía falta algo a alguno de ellos, vendían de sus propiedades o de sus bienes y lo repartían según lo que necesitaran. Y entonces esta iglesia iba perseverando, ya que había unidad, pues hasta en la comida ellos compartían en las casas de cada uno de ellos, comían juntos, dice que con alegría y con sencillez de corazón. Esto quiere decir que ellos realmente habían comprendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y le estaban poniendo en práctica.
Ellos alababan a Dios no solo con sus palabras, sino con sus acciones, y entonces como tenían este tipo de, esta forma de vivir nuevamente, esta nueva forma de vivir, pues ellos cada día ganaban a más personas a acercarse a los pies de Jesucristo, ya que ellos con su testimonio estaban predicando realmente. Entonces nosotros debemos de ver cómo estamos viviendo como iglesia en nuestros días, no sea que estemos equivocados en nuestra manera de vivir. Aquí estos hombres estaban poniendo en práctica lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado, y es por eso que cada día podían añadir a más y más personas, porque en primera comenzaron a suplir sus necesidades entre ellos y así comenzar a ver qué les hacía falta a los demás. Y no solo eso, sino que ellos se regocijaban, alababan a Dios juntos, comían juntos con sencillez de corazón. Todos lo hacían con un amor al cual a ellos les gustaría que recibieran. Entonces nuestro Señor Jesucristo es lo que nos enseñó, que nosotros debemos de dar lo que queremos recibir, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí comprendemos que tenemos un gran mensaje y tenemos mucho que reflexionar en nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios. Si somos una iglesia unida, si estamos supliendo las necesidades de todos los que nos rodean, o si hay algún necesitado y nosotros podemos vender algo de lo que tenemos y compartirlo también, porque esto agrada a Dios. Si estamos compartiendo el pan con nuestros hermanos, si estamos conviviendo y alabando juntos, porque esta es la verdadera unidad que Cristo mostró a los primeros cristianos. Como vemos aquí en el libro de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Nos hace esta recomendación tan grande para que no dudemos del amor de nuestro Padre Celestial y los beneficios que puede traer en nuestra vida, ya que esto también nos motivaría a seguir creciendo espiritualmente, porque si estamos conviviendo todos juntos, tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo objetivo y todos vamos a apoyarnos para así continuar firmes en el camino que nos ha señalado nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nunca vamos a estar solos porque el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. También tenemos otro texto el cual pues debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que es el libro de Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, como vemos aquí también, que Dios nos hace un llamado. ¿Qué necesidades hay en nuestra iglesia? Aquí los griegos comenzaron a criticar a los hebreos, porque sabemos que nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Así que si estamos cometiendo un error y entre nosotros no nos damos cuenta porque no lo conocemos, no sabemos cuál es ese error, pero la gente de allá afuera, la gente que nos observa, nuestro entorno sí se da cuenta. Y aquí esta queja llegó a los hebreos, a los hijos de Dios, de cómo estaban descuidando a las viudas. Y entonces los discípulos pues estaban atendiendo en el pan espiritual, en las necesidades espirituales que tenían las personas. Sin embargo, hacía falta atender a las viudas. Las viudas tenían necesidades diferentes porque
estaban pasando un duelo porque se habían quedado sin una persona que les daba el sustento, porque tenían varias necesidades, no solamente emocionales y espirituales, sino también de cosas materiales que ellos necesitaban, que ellas necesitaban para sobrevivir en ese momento, por el problema o por el luto que estuvieran atravesando. Entonces ellos lo que hicieron es buscar a hermanos de entre ellos mismos, pero de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les encargaron el trabajo. Y dentro de ellos, dentro de estos 7 hombres, hermanos que buscaron para servir a las mesas, se encuentra Felipe. Menciona a Esteban, Prócoro, Timón, Parmenas, pero también está Felipe. Y aquí es en donde empieza la historia de este gran hombre Felipe, el testimonio de este hombre Felipe. Entonces nosotros podemos entender que Dios tenía una misión especial para Felipe, pero ¿por qué? Porque Felipe tenía buen testimonio, porque Felipe había aceptado la palabra de Dios, estaba convencido de la palabra de Dios y había recibido al Espíritu Santo también. Era un hombre sabio, porque si eligieron solo 7 con estas características, eso quiere decir que Felipe tenía estas características, así que es por eso que él es puesto en esta obra tan maravillosa de servir a las mesas, servir al prójimo, servir en las necesidades del prójimo, necesidades que no solamente son espirituales, sino que abarcan otras circunstancias y otras situaciones las cuales ellos debían de estar al cuidado de estas mujeres, pero igual ellos no solo era cosa material, sino también transmitían a través de su testimonio el cambio espiritual que debemos tener. Si nosotros analizamos estos textos, nos dan un gran mensaje por si pensamos que el ser diácono, porque es de allí donde viene la palabra servidor, servicio o siervo, diácono es aquel que sirve a las mesas. Entonces, el ser diácono no es un cargo o no es una obra pequeña, es una obra máxima. ¿Por qué? Porque estos hombres debían de tener ciertas características que no se pueden encontrar fácilmente entre nosotros. Así que por tal motivo no es cualquier puesto para servir en la casa del Señor o en la obra del Señor. Al contrario, es un puesto bastante relevante, ya que la misma medida que debemos de tener en sabiduría, en conocimiento, en espíritu, en amor, en todo nuestro crecimiento espiritual debe de dar, pues debe de quedar dado por nuestras obras, visto por nuestro testimonio hacia la gente que nos rodea. Dice el Espíritu de la profecía, los pobres son la heredad de Dios. Cristo ha dado su vida por ellos. Él demanda a aquellos a quienes ha colocado para que actúen como sus mayordomos, que den liberalmente de los medios que les han sido confiados para aliviar a los pobres y para sostener la obra de Dios en la tierra. El Señor es rico en recursos, ha colocado a los hombres para que actúen como sus tesoreros en este mundo. Lo que Él les ha dado han de usarlo en el servicio del Señor. Nosotros podemos comprender entonces que el que Dios nos haya llamado a servirle no solo quiere decir que prediquemos la palabra de Dios, también debemos de atender las necesidades, y hemos leído un gran testimonio que Dios desea que cumplamos y que lo hagamos de corazón, el compartir con nuestro prójimo los bienes que nosotros tengamos, porque solo somos administradores, y si nosotros tenemos algo que otra persona que conocemos carece, pues debemos de compartirlo como lo hacían ellos. Si vemos a las viudas, si vemos a la gente pobre, debemos de compartir, debemos de buscar. Ahora, si nosotros no tenemos, debemos de buscar la forma también en nuestra iglesia de cómo ayudar y socorrer a estas personas, porque también son hijos de Dios. Los apóstoles se reunieron
como fieles en una asamblea. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y es así como eligieron a estas personas. No solamente las eligieron porque pues porque les gustó o porque no querían cargas, no, ellos estaban siendo ungidos por el Espíritu Santo. Dios sabía que ellos debían hacer su voluntad y por tal motivo, como la iglesia iba creciendo muy rápido en ese tiempo, entonces ellos comenzaron a optar por delegar responsabilidades, así como se le fue dicho a Moisés, ¿no? Cuando él ya no se daba abasto ni siquiera pues, para ver a su esposa y a sus hijos, cuando llegó su suegro, él le dijo, ¿verdad? Tienes que elegir a hombres que te ayuden, pero también Dios le dijo que hombres en los cuales puedes depositar tu confianza, que tengan tu mismo espíritu, el mismo espíritu que se te fue dado a ti, deben de tener estos hombres. Entonces nosotros debemos de analizar qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando en nuestra iglesia, cómo estamos sirviendo en nuestra iglesia para resolver los problemas serios que se estaban presentando en el pueblo de Dios. Los 12 apóstoles tomaron una decisión en el cual ellos nombraron a los diáconos. Y como ya dijimos, la palabra diácono o diaconizar significa servir. Entonces por eso se le conoce servir. La palabra de Dios dice servir a las mesas porque se refiere a gente pobre, gente necesitada, no solo de espíritu, sino de pan material, del pan que soporta al cuerpo físico. Entonces nosotros podemos entender aquí cómo podemos ayudar a las personas que nos rodean, cómo podemos ver si estamos haciendo pues la obra realmente como se nos fue encomendada. Debemos de dar regularmente, sean 10, 20, 50 centavos, lo que se nos nazca en nuestro corazón, en nuestra mente, según lo que nosotros propongamos en nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, debemos de darlo para apoyar a estas personas. Son los consejos que nos da la hermana Huay, el Espíritu de la Profecía, en los libros del Ministerio de la Bondad y los Hechos de los Apóstoles. Nosotros podemos encontrar varias formas de cómo ayudar a las personas. Nosotros no debemos de conformarnos con que nosotros estemos bien, sino debemos de servir. Felipe es una persona a la cual se le llamó al servicio de Dios, pero porque tenía unas características especiales. Entonces probablemente si nosotros no hemos sido llamados por Dios a servir a las mesas, realmente debemos de analizar cómo está nuestra vida espiritual. Probablemente estamos careciendo de sabiduría o careciendo del Espíritu Santo o careciendo de esa convicción de que realmente somos hijos de Dios y coherederos del reino celestial. Bien, esta lección realmente nos hace un llamado para cada uno de nosotros y nos hace un llamado para servir conforme a la voluntad y a los principios de Dios, no conforme a nuestra mente, no conforme a lo que nosotros creemos que se debe de servir, sino conforme al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y así es como los apóstoles, los discípulos, los profetas, los misioneros que se mencionan en las Sagradas Escrituras lo hicieron. Y entonces, pues que nos ayude esto a reflexionar y así transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar para que el Espíritu Santo obre en nosotros, transforme nuestros corazones y así cumplamos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial con este gran cometido. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga su palabra. Les agradecemos el habernos acompañado. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Les invitamos a visitar en nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden dejarnos sus mensajes, preguntas o sus pedidos de oración y con mucho gusto estaremos atendiendo a ellos. Les deseamos un excelente día. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren.